Salmo 56 2.34. Mientras escribía este libro, le encontraron a mi esposa un tumor grande y maligno en la cavidad abdominal. Después de 8 semanas de radioterapia, más un mes de espera, el doctor le ordenó un TAC para determinar si el tumor había sido tratado con éxito. El día anterior a la entrega de los resultados del examen, mi esposa se encontraba temerosa y ansiosa por las noticias que tendría horas después. Durante algunos días, buscando confianza para estos momentos difíciles, ella había estado leyendo el Salmo 42 2.11, el cual dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Volviendo al Salmo 42 2.11, ese día, ella dijo: Señor, escojo no estar desanimada, escojo no estar perturbada, escojo poner toda mi esperanza en ti. Después, cuando me relataba esto, me dijo que sus sentimientos no cambiaron inmediatamente sino un rato después. Su corazón recobró la paz una vez que decidió confiar en Dios. David también decidió confiar en Dios en sus momentos de angustia. En el Salmo 56 2.34, nuestro texto para este capítulo, admitió que tenía miedo, y no fue presumido ni arrogante, pues a pesar de ser un guerrero muy hábil y valiente, hubo momentos en que sintió miedo. El título del Salmo 56 nos muestra la ocasión cuando David escribió: cuando los filisteos le prendieron en Gat. La narración histórica de este incidente nos muestra que él tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. 1 21-12. Pero, a pesar del temor, David le dijo a Dios: en Dios he confiado, no temeré. En los Salmos encontramos varias veces la decisión de confiar en Dios, escogiendo descansar en Él, a pesar de las apariencias. La declaración de David en el Salmo 23 2.4, no temeré mal alguno, es equivalente a: confiaré en Dios en presencia del mal. En el Salmo 16 2.8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Anteponer a Dios es reconocer su presencia y su constante ayuda, pero esto es algo que nosotros debemos escoger hacer. Dios está siempre con nosotros. Él ha dicho: no te desampararé, ni te dejaré. 13 2.5. No hay duda de su presencia con nosotros, pero tenemos que reconocerla. Debemos anteponerlo a Él ante nosotros mismos. Es nuestro deber decidir si vamos a creer o no en sus promesas de protección y amor constantes. Margaret Clarkson, hablando de cómo debemos llegar al punto de aceptar la adversidad en nuestras vidas, dijo: esta siempre comienza con un acto de voluntad de parte nuestra, cuando nos disponemos a creer en la bondad del Dios Todopoderoso, en su providencia y soberanía, y nos negamos a aceptar lo contrario, sin importar lo que ocurra o cómo nos sintamos. Durante muchos años, en mi peregrinaje en la búsqueda de lograr confiar en Dios en todo momento, aún estoy alejado del final del viaje. Fui prisionero de mis sentimientos. Erróneamente pensé que no podía confiar en Dios a menos que sintiera esa confianza en Él, lo cual casi nunca ocurrió en los momentos de adversidad. Ahora estoy reconociendo que confiar en Dios es primero que todo un asunto de la voluntad y que no depende de mis sentimientos. Decido reposar en Dios, y finalmente mis sentimientos siguen. He dicho que confiar en Dios es ante todo un acto de la voluntad, pero permítanme modificar esta afirmación para decir que, primero que todo, es una cuestión de conocimiento. Debemos saber que Dios es soberano, sabio y amoroso, en todos los sentidos que hemos visto en capítulos anteriores que estos términos tienen. Pero, habiendo sido expuestos al conocimiento de la verdad, debemos escoger entre creer la verdad sobre Dios, la cual nos ha sido revelada, o dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Si vamos a confiar en Dios, debemos decidirnos a creer su verdad. Debemos decir: confiaré en ti, aunque no siento deseos de hacerlo. Estar dispuesto a creer confiar en Dios en momentos de adversidad es, hay que admitirlo, algo difícil de hacer. No quiero sugerir con mi énfasis en decidir confiar en Dios, que esta sea una decisión tan fácil como ir o no a la tienda, o hacer o no un acto de sacrificio. Confiar en Dios es cuestión de fe y la fe es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Solo el Espíritu Santo puede hacer que su palabra tome vida en nuestros corazones, y crear fe,
pero podemos decidir entre dejar que Él lo haga o dejarnos gobernar por nuestros sentimientos de ansiedad, resentimiento o agravio. John Newton, el autor del himno Maravillosa Gracia, observó cómo el cáncer mataba lenta y dolorosamente a su esposa durante varios meses. Al recordar esos días dijo, creo que fue 2 o 3 meses antes de su muerte, que me encontraba caminando de un lado para otro del cuarto, elevando oraciones provenientes de un corazón angustiado, cuando de repente me golpeó un pensamiento, con una fuerza poco usual, para el efecto. Las promesas de Dios deben ser verdaderas, seguro que el Señor me ayudará, si estoy dispuesto a ser ayudado. Se me ocurrió que a veces nos dejamos llevar por un indebido mirar a nuestros sentimientos, permitimos esa tribulación no provechosa, la cual nos exige nuestra acción y paz para resistir más allá de nuestras fuerzas. Inmediatamente dije, en efecto estoy desamparado, pero espero desear sin reserva que tú me ayudes. John Newton fue ayudado de una manera sorprendente, pues durante los meses restantes, se dedicó a sus labores de ministro anglicano y pudo decir, durante toda mi dolorosa prueba, cumplí con todos mis oficios regulares y los ocasionales, como de costumbre, y ningún extraño hubiera descubierto por mis palabras o miradas que estaba en un problema. La aflicción de tanto tiempo no evitó que predicara cada sermón, y prediqué el día en que murió. Prediqué 3 veces mientras ella yacía muerta en la casa. Y después de que fue colocada en la bóveda también el sermón de su funeral. ¿Cómo fue ayudado John Newton? Primero, él decidió ser ayudado. Se dio cuenta de que era su deber resistir más allá de nuestras fuerzas una dosis poco común de dolor y turbación. Entendió que era pecado dejarse llevar por la autocompasión. Así que se volvió al Señor, ni siquiera pidiendo, sino indicando su disposición para ser ayudado. Después dijo, no fui sustentado por consolaciones sensibles, sino por haber podido aceptar en mi mente algunas grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios lo ayudó haciendo que la veracidad de la Escritura tomara vida para él. Escogió confiar en Dios, se volvió hacia él con actitud de dependencia, y fue capacitado para entender algunas grandes verdades de las Escrituras. Su decisión, la oración y la palabra de Dios fueron los elementos cruciales que le ayudaron a confiar en Dios. El mismo David que dijo en el Salmo 56 2.4. En Dios he confiado, no temeré, dijo en el 34 2.4 busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. No hay conflicto entre decir, no tendré miedo, y pedir a Dios librarnos de nuestros temores. David reconoció que era su responsabilidad confiar en Dios, pero también que dependía de él para poder hacerlo. Cada vez que enseño sobre el tema de la santidad personal, hago énfasis en que somos responsables de obedecer la voluntad de Dios, pero que dependemos del Espíritu Santo para poder hacerlo. El mismo principio se aplica con relación a la confianza en Dios. Somos responsables de confiar en Él, en momentos de adversidad, pero dependemos del Espíritu Santo para poder lograrlo. Una vez más, permítanme enfatizar que confiar en Dios no quiere decir que no experimentemos dolor, sino que creemos que Él hace su obra a través de nuestro dolor para nuestro bien. Queremos decir que nos remontamos a las Escrituras reconociendo su soberanía, sabiduría y bondad y le pedimos usarlas para traer paz y consuelo a nuestro corazón. Significa sobre todo, que no pequemos contra Dios dejando que pensamientos duros y dudosos sobre Él, se alberguen en nuestro corazón. Esto significa que con frecuencia tenemos que decir, Dios, no entiendo, pero confío en ti. Dios es digno de confianza. La sola idea de descansar en Dios, está por supuesto, basada en el hecho de que Dios es absolutamente digno de confianza. Es por eso que dedicamos 12 capítulos de este libro a estudiar su soberanía, sabiduría y amor. Debemos estar firmemente convencidos de esas verdades de las Escrituras si vamos a confiar en Él. También es necesario recordar algunas de las grandes promesas que nos hizo con relación a su cuidado constante. Una de ellas, que haremos bien en guardar en nuestros corazones, es la de Hebreos 13 2.5. No te desampararé, ni te dejaré. El predicador puritano Thomas Lee destacó que en ese pasaje dirigido a alguien que está a punto de rendirse, el griego tiene 5 negaciones, no te dejaré, ni, tampoco,
no te abandonaré. Dios nos insiste en 5 ocasiones diciendo que no nos abandonará. Él quiere que nos aferremos firmemente a la verdad de que, aunque las circunstancias puedan indicar lo contrario, debemos creer apoyándonos en su promesa de que no nos abandonará a merced de ellas. A veces podemos perder el sentido de la presencia y la ayuda de Dios, pero nunca las perdemos. Job, en medio de su sufrimiento, no podía hallar a Dios, y dijo: he aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job 23 2.8-10. En capítulos anteriores hemos visto lecciones sobre las batallas de Job para confiar en Dios, y aparentemente, se debatía entre la confianza y la duda, pero aquí vemos una gran afirmación de confianza. No podía encontrar en ninguna parte a Dios, quien le había quitado completamente la reconfortante sensación de su presencia. Pero Job creía, aunque no podía verlo, que Dios lo estaba observando y lo sacaría de esa prueba como oro refinado. A veces, usted y yo tendremos la misma experiencia de Job, tal vez no con la misma clase o intensidad de sufrimientos, pero similar en cuanto a la incapacidad para encontrar a Dios, y parecerá que Él se esconde de nosotros. Incluso el profeta Isaías dijo a Dios en una ocasión: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Isaías 45 2.15. Debemos aprender de Job y de Isaías para no sorprendernos y flaquear cuando en momentos de angustia pareciera como si no encontráramos a Dios. En estos momentos debemos asirnos a su sencilla, pero inviolada promesa: no te desampararé, ni te dejaré. El apóstol Pablo dice: Dios que no miente, Tito 1 2.2. Este es el Dios que prometió: no te desampararé, ni te dejaré. Puede que aparentemente se esconda a nuestra sensación de su presencia, pero nunca dejará que nuestras adversidades nos escondan de él. Puede que nos deje pasar por aguas profundas y por el fuego, pero allí estará con nosotros. Isaías 43 2.2. Porque Dios no lo desamparará, ni lo dejará. Las palabras de Pedro lo invitan a, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 1 P 5 2.7. Este es un versículo de las Escrituras que nos es muy conocido, y en realidad, bastante. Algunos pasajes de las Escrituras, como este, parecen ser tan familiares y, por lo mismo, tan elementales, que a veces los pasamos por alto. Es casi como saber que 1 más 1 son 2. Eso es para los de primer grado. Pero también resulta ser la verdad más fundamental en matemáticas. Sin esta verdad el álgebra, el cálculo y las formas complejas de las matemáticas no existirían. Retrocedamos y demos una mirada profunda a 1 Pedro 5 2.7. Dios se preocupa por usted. No solo nunca lo dejará, este es el lado negativo de la promesa, sino que lo cuidará. No solo está con usted, lo cuida. Su cuidado es constante, no ocasional o esporádico, es total. Todos y cada uno de sus cabellos están contados. Su cuidado es soberano, nada ocurre que él no permita. Su cuidado es infinitamente sabio y bondadoso. Como dice John Newton, si me fuera posible alterar cualquier parte de su plan, lo único que haría sería arruinarlo. Debemos aprender a echar nuestras ansiedades sobre él. El Dr. John Brown dice de este versículo: la expresión figurativa echar, no dejar, parece indicar que la tarea por realizar exige un esfuerzo y la experiencia nos enseña que no es fácil librarse del peso de la preocupación. Así que, volvemos al asunto de la decisión. Debemos, por medio del deseo de dependencia del Espíritu Santo, decir algo así como: Señor, escojo echar esta ansiedad sobre ti, pero no puedo echarla de mí. Confiaré en que tú, por medio del Espíritu, me permitirás descargar mi ansiedad en ti, y no llevarla nuevamente por mí mismo. Confiar no es un estado mental pasivo, es un acto vigoroso del alma, por medio del cual decidimos asirnos de las promesas de Dios, y adherirnos a ellas aún en los tiempos de adversidad que tratan de abatirnos. Hace varios años, me encontré ante una serie de dificultades en solo unos pocos días. Aunque no eran grandes calamidades, por su naturaleza me causaban angustia. Al principio, el versículo del Salmo 52.15 vino a mi mente: e invócame en el día de la angustia,
te libraré, y tú me honrarás. Empecé a invocar a Dios y a pedirle que me librara de estas, pero como que mientras más lo invocaba, más llegaban las dificultades. Entonces comencé a preguntarme si las promesas de Dios tenían significado real, hasta que finalmente, un día le dije, aceptaré tu palabra, creeré que en tu tiempo y a tu manera, me librarás. Las dificultades no concluyeron, pero la paz de Dios calmó mis temores y ansiedades. Luego, a su debido tiempo, Dios me libró de esos problemas y lo hizo de forma tal que supe que Él lo había hecho. Las promesas de Dios son verdaderas, y no pueden fallar porque Él no puede mentir, pero para alcanzar la paz que éstas ofrecen, debemos escoger creer en ellas. Debemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Trampas en la confianza. Así como es difícil confiar en Dios en tiempos de adversidad, hay otros en los que parece ser aún más difícil. Son esos tiempos en los cuales las cosas van bien, cuando, usando las palabras de David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Salmos 16 2.6. Durante estos momentos de bendiciones y prosperidad temporales, tendemos a depositar nuestra confianza en ellas, o peor aún, a considerarnos como los autores de tales bendiciones. Durante los periodos de prosperidad y circunstancias favorables, demostramos nuestra confianza en Dios reconociéndolo como el proveedor de tales bendiciones. Ya hemos visto cómo Dios hizo que el pueblo de Israel pasara hambre en el desierto, y luego lo alimentó con maná que cayó del cielo con el fin de enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio 8 2.3. ¿Qué pasa entonces con nosotros que tenemos nuestras alacenas y neveras llenas de alimentos para las comidas de mañana? Somos tan dependientes de Dios como lo fueron los israelitas. Él hizo llover maná para ellos todos los días. Para nosotros hace que recibamos un salario regular y que haya muchos alimentos en los supermercados, listos para que los podamos comprar. Él sustentó a los israelitas por medio de un milagro. Él nos provee a través de una externa y compleja cadena de eventos naturales en los cuales su mano solo es visible a los ojos de la fe. Sin embargo, esta todavía es su provisión así como lo fue el maná del cielo. ¿Cuántas veces nuestras expresiones de agradecimiento antes de las comidas no dejan de ser solo un ritual carente de sentido genuino? ¿Cuántas veces nos detenemos para reconocer la mano proveedora de Dios y agradecerle por otras bendiciones como la ropa que vestimos, la casa en que vivimos, el carro que conducimos, la salud que gozamos? El punto hasta el cual agradecemos verdaderamente a Dios por las bendiciones que nos da, indica nuestra confianza en Él. Deberíamos ser tan fervientes en nuestras oraciones de agradecimiento, cuando nuestra alacena está llena, como lo seríamos en las de súplica, si ésta estuviese vacía. Esa es la forma como demostramos nuestra confianza en los momentos de prosperidad y bendición. Salomón dijo, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ec. 7:14. Dios crea los momentos agradables y los desagradables. En la adversidad tendemos a dudar de su protección paternal, pero en la prosperidad tendemos a olvidarla. Si vamos a confiar en Dios, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él en toda circunstancia, tanto en los buenos como en los malos tiempos. Otra trampa que necesitamos examinar es aquella tendencia que tenemos a confiar en los instrumentos de provisión de Dios más que en Él mismo. En los eventos corrientes de nuestra vida, Dios cubre nuestras necesidades a través de medios humanos en lugar de hacerlo directamente. Él suple nuestras dificultades financieras por medio de nuestra vocación, y pone a nuestra disposición personal médico para que nos trate cuando estamos enfermos. Pero estos instrumentos humanos están, al fin de cuentas, bajo el dominio de Dios, y tienen éxito o prosperan hasta donde Él lo permite. Debemos ser cuidadosos y ver a Dios más que a los medios e instrumentos humanos que Él utiliza. En Proverbios 18 2.10-11, hay un contraste muy interesante e instructivo entre el justo y el rico. El pasaje dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. El antagonismo no es entre el justo y el rico en un sentido absoluto,
puesto que hay mucha gente que es justa y rica a la vez. Más bien debemos verlo entre los dos objetos principales en los que el hombre deposita su confianza, Dios y el dinero. Aquellos que confían en Dios están a salvo, mientras que los que confían en su riqueza solo imaginan que lo están. Hay un principio mucho más amplio en este pasaje. Todos tendemos a tener nuestras ciudades fortificadas. Puede ser un grado universitario con su tiquete hacia una posición garantizada, una póliza de seguros o nuestro ahorro para cuando nos jubilemos. Para nuestra nación, es la fuerza militar. Todo aquello que sea diferente a Dios mismo en lo que tendemos a confiar se vuelve nuestra ciudad fortificada, con sus imaginarios muros imposibles de escalar. Esto no significa que ignoremos los medios usuales de provisión que Dios nos ha suministrado. Quiere decir que no debemos confiar en ellos. Anteriormente vimos que el salmista dijo, «Porque no confiaré en mi arco», Sal. 44 2.6, pero no siguió con, «Lo he votado». Poner en una perspectiva correcta el uso de los medios corrientes y la confianza en Dios, es usar los medios que ha provisto. Mientras escribo este capítulo, mi esposa está experimentando un dolor físico, posiblemente un efecto de su lucha con el cáncer. Mientras buscamos un diagnóstico médico experto para saber el motivo de la afección, esperamos en Dios, que de acuerdo con su voluntad, dará sabiduría y guía a los médicos. Aunque respetamos sus destrezas médicas, sabemos que Dios se las dio y que solo Él puede hacer que esa habilidad se destaque en una situación dada. Así que, respetamos y apreciamos a los doctores, pero confiamos en Dios. Se puede depender de los medios e instrumentos humanos solo en la medida en que reconozcamos y glorifiquemos a Dios en ellos. Philip Bennett Power, un ministro anglicano del siglo XIX dijo, «No podemos esperar que nada que pretenda tomar el lugar de Dios y despojarlo de su honor llegue a prosperar. Debemos hacer de Dios el fundamento de nuestra confianza, aun cuando los recursos humanos de asistencia estén a mano». También debemos tener en cuenta que Dios puede actuar con o sin medios humanos, pues aunque generalmente los usa, no depende de ellos. Además, usará frecuentemente algunos diferentes a los que podríamos esperar. A veces nuestras oraciones para ser librados de una dificultad están acompañadas por la fe en la medida en que podemos anticipar algún medio predecible de rescate. Sin embargo, Dios no depende de lo que podamos anticipar. De hecho, por experiencia sabemos que se deleita en sorprendernos con sus formas de liberación, con el fin de recordarnos que nuestra confianza debe estar en Él y solo Él. Otra trampa en la que podemos caer al confiar en Dios, es buscar su dirección durante las crisis más grandes de la vida, mientras que tratamos de resolver las dificultades menores por nosotros mismos. La tendencia a confiar en nosotros mismos es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. A veces se necesita una gran crisis, o por lo menos una moderada, para que nos dirijamos al Señor. Una señal de madurez cristiana es confiar permanentemente en Él en las minucias de la vida diaria. Si aprendemos a confiar en Dios en las adversidades menores, estaremos mejor preparados para confiar en Él durante las mayores. Citando nuevamente a Philip Bennett Power, las circunstancias diarias de la vida nos brindarán oportunidades suficientes para glorificar a Dios con nuestra confianza, sin esperar ninguna llamada extraordinaria a nuestra fe. Recordemos que las circunstancias extraordinarias de la vida son pocas, pues la mayor parte de ella transcurre sin que éstas ocurran, y si no somos fieles y confiamos en lo pequeño, no lo haremos para lo grande. Dejemos que nuestra confianza crezca a través de la modesta experiencia diaria, con todas sus pequeñas necesidades, pruebas y penas, así cuando sea necesario, ésta estará allí para soportar todas las cosas grandes. Una vez le pregunté a una querida hermana que experimentó mucha adversidad, si le parecía tan difícil confiar en Dios en las pequeñas dificultades de la vida como en las grandes, y me respondió que encontraba más difíciles las pequeñas. En los momentos de crisis grandes, ella inmediatamente admitía su dependencia de Dios y se dirigía a Él, pero las adversidades corrientes, trataba de resolverlas por sí misma. Aprendamos de su experiencia y busquemos confiar en Dios en las circunstancias corrientes de la vida. Ya sea que la dificultad sea mayor o menor, debemos escoger confiar en Dios. Tenemos que aprender a decir con el salmista, cuando esté asustado, confiaré en ti. 14 Dando siempre gracias. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:2.18. Podemos confiar en Dios, quien es soberano, sabio y bueno. Si vamos a glorificarle en nuestros momentos de adversidad, tenemos que confiar en Él. En esto está en juego algo más que experimentar paz en medio de nuestras dificultades o librarnos de ellas. Honrarle debe ser nuestra principal preocupación. Por lo tanto, nuestra respuesta primordial a la dignidad de confianza de Dios debe ser: confiaré en Dios. Sin embargo, hay respuestas implícitas que también son importantes. Estas proporcionan evidencia tangible de que de hecho estamos confiando en Él. Acción de gracias. En el texto de nuestro capítulo, Pablo dijo: dad gracias en todo. Debemos ser agradecidos en buenos y malos momentos, por las adversidades y las bendiciones. Todas las circunstancias, sean favorables o no, a nuestros deseos, deben ser ocasiones para dar gracias. El agradecimiento no es una virtud natural, sino fruto del Espíritu dado por Él. El no creyente no se siente inclinado a dar gracias, da la bienvenida a las situaciones que están de acuerdo con sus deseos y se queja de aquellas que no lo están, pero nunca, en ninguno de los dos casos, se le ocurre agradecer en estas circunstancias. Si ve la vida como algo que va más allá del azar, se felicita a sí mismo por su éxito y acusa a los demás por sus fracasos, pero nunca ve la mano de Dios en su vida. Una de las afirmaciones más señaladoras en la Biblia acerca del hombre natural es la acusación de Pablo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Romanos 1:21. El agradecimiento es admitir la dependencia. Por medio de él, aceptamos que en la realidad física Dios nos da a todos vida y aliento y todas las cosas, Hechos 17:25, y que en lo espiritual, es Él quien nos dio vida en Jesucristo, cuando murió por nuestras transgresiones y pecados. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a su generosa gracia, porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? 1 Corintios 4:2.7. Como hijos de Dios debemos agradecerle en toda circunstancia, sea buena o mala. En su Evangelio, Lucas cuenta la historia de los 10 leprosos que fueron curados por Cristo, Lucas 17:2.11-19. Los 10 clamaron ser curados, y todos experimentaron el poder sanador de Cristo, pero solo uno regresó a darle gracias. ¿Cómo tendemos a ser como los otros 9? Listos a pedir la ayuda de Dios, pero olvidadizos a la hora de agradecer. De hecho, nuestro problema va más allá del simple olvido. Estamos llenos de un espíritu de ingratitud por nuestra naturaleza pecaminosa, pero debemos cultivar un nuevo espíritu, el de gratitud, el cual implantó el Espíritu Santo dentro de nosotros en el momento de nuestra salvación. Ahora todos podemos ver la lógica en la historia de los 10 leprosos. Todos deberían haber regresado para dar gracias a Jesús. Debemos reconocer que en muchas ocasiones hemos actuado como los 9 hombres olvidadizos, cuando debiéramos ser como el único agradecido. No tenemos inconvenientes con la teología del relato, aunque fracasamos en la práctica. En este sentido, no tenemos ningún problema en aceptar la orden de Pablo de dar gracias en todo. Cuando las circunstancias son malas tenemos problemas para aceptar la instrucción de Pablo de agradecer en todo. Supongamos que una persona es curada de una enfermedad terrible, mientras que otra contrae una de estas. La teología de Pablo es que ambas, como creyentes, deben dar gracias a Dios. La base para agradecer en las circunstancias difíciles, es que todo lo que hemos aprendido acerca de Dios en este libro, su soberanía, sabiduría y amor, siempre han estado presentes en todos los cambios y giros inesperados y súbitos de nuestras vidas. En resumen, es la firme creencia de que Dios está obrando en todas las cosas, todas las circunstancias para nuestro bien, es la voluntad de aceptar esta verdad de la palabra de Dios y depender de ella sin tener que saber cómo está Él actuando para nuestro bien. Podemos ver una estrecha relación entre la promesa de Romanos 8:28 y el mandamiento de 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando entendemos que la traducción literal de las palabras en todas las circunstancias es en todo. En griego como en inglés las palabras y sus significados son muy cercanos. Debemos dar gracias en todo porque sabemos que en todas las cosas Dios está obrando para nuestro bien. Para obtener el máximo consuelo y ánimo de Romanos 8:28 y dar gracias en todas las circunstancias debemos entender que Dios trabaja de una forma preactiva, no reactiva. Es decir,
que no solo responde a una adversidad en nuestras vidas para obtener lo mejor de una situación, sino que antes de permitir la adversidad, sabe exactamente cómo la usará para nuestro bien. Dios sabía perfectamente lo que estaba haciendo antes de permitir a los hermanos de José venderlo como esclavo, y él lo reconoció cuando dijo a sus hermanos: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 45 2.8, 52.20. Es por esto que Pablo nos ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Énfasis del autor. En una ocasión anterior, en su primera carta a la iglesia de Tesalónica, Pablo había hablado de la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versículo 3, él dice: pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todos reconocemos el imperativo moral en este versículo. Dios nos ordena ser santos, y la santidad incluye la pureza sexual. El imperativo no es menos fuerte en el capítulo 5, versículo 18. Dar gracias en todo es una parte de la voluntad de Dios, como lo es la abstinencia de la inmoralidad sexual. Esto no quiere decir que no dar gracias a Dios y caer en la impureza sexual sea igualmente pecaminoso a los ojos de Dios. Pero debemos decir que dar gracias a Dios en todo es parte de su voluntad para nosotros, y que, por lo tanto, no es una alternativa para el que quiere honrarle y complacerle. Dar gracias en todo, ya sea favorable o no, es otra respuesta a la dignidad de confianza en Dios. Si confiamos en que Él trabaja en toda circunstancia para nuestro bien, debemos darle gracias en todas esas circunstancias, no darle gracias por el mal que pueda haber en sí, sino por el bien que se sacará de ese mal por medio de su soberanía, sabiduría y amor. Adoración. Otra respuesta a la dignidad de confianza de Dios es adorarle en los momentos de adversidad. Cuando el desastre inicial golpeó a Job, las escrituras dicen: entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:2.20-21. Job, en lugar de reaccionar contra Dios en los momentos de calamidad, le adoró. En lugar de levantar el puño frente al Señor, se arrodilló ante él, y en lugar de desafiarlo, reconoció humildemente la soberanía de Dios, quien en su soberanía le había dado, y en su soberanía tenía el derecho de quitarle. La adoración involucra una consideración en dos direcciones. Al mirar hacia arriba vemos toda su majestad, poder, gloria y soberanía, así como su misericordia, bondad y gracia. Al mirarnos reconocemos nuestra total dependencia de Dios y nuestra pecaminosidad. Lo vemos como el Creador soberano, digno de adoración, servicio y obediencia, y nos vemos como simples criaturas, indignos pecadores, que hemos fallado en adorarle, servirle y obedecerle como debiéramos. No merecemos de Dios sino el juicio eterno. Somos sus deudores permanentes, no solo por su soberana misericordia al salvarnos, sino por todo aliento que tomemos, y todo pedazo de pan que tengamos. No tenemos derechos ante Dios, todo es de su gracia. Todo en el cielo y la tierra le pertenece, y nos lo dice en las palabras del Señor a sus obreros del viñedo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Mateo 20:15. Esta es otra dimensión de la soberanía de Dios. Vimos anteriormente que esta involucra su poder absoluto para hacer cualquier cosa que lo complazca y su control total sobre las acciones de todas sus criaturas. Pero la soberanía de Dios también incluye su derecho absoluto de hacer lo que quiera con nosotros. Que haya decidido redimirnos y enviarnos a su Hijo para que muriera por nosotros, en lugar de enviarnos al infierno, no era una obligación. Esto se debe únicamente a su soberana misericordia y gracia. Como le dijo a Moisés: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ex. 33 2.19. Con esas palabras Dios estaba diciendo: no tengo obligaciones con nadie. Adorarlo con el corazón en momentos de adversidad implica una actitud de humilde aceptación por parte nuestra del derecho de Dios de hacer lo que le plazca en nuestras vidas. Es un sincero reconocimiento de que lo que tengamos en cualquier momento, salud, posición,
riqueza o cualquier cosa que deseemos, son un regalo de su gracia soberana, y que nos lo puede quitar según su voluntad. Pero Dios no actúa hacia nosotros con soberanía sin propósito, usando su poder en forma opresiva o tiránica. Él ha actuado con amor, misericordia y gracia, y continúa actuando con nosotros en esa forma a medida que obra para conformarnos a semejanza de Cristo. Así como nos inclinamos en adoración ante su infinito poder, también podemos inclinarnos con la confianza de que Él ejerce este poder para nosotros y no contra nosotros. Así que debemos inclinarnos en actitud de humildad, aceptando sus tratos en nuestra vida. Pero también podemos inclinarnos con amor, sabiendo que esos tratos, aunque puedan ser severos y dolorosos, provienen de un sabio y amoroso Padre Celestial. Humildad. La relación inmediata de pensamientos en 1 Pedro 5 2.67 debe animarnos en los momentos de adversidad. Los dos versículos dicen: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por un lado, hemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, lo cual equivale a someternos con espíritu de humildad, a los tratos soberanos de Él con nosotros. Por otro lado, debemos echar nuestras ansiedades sobre Él, sabiendo que cuida de nosotros. Las ansiedades, por supuesto, surgen de las adversidades que la mano poderosa de Dios trae a nuestras vidas. Debemos aceptar las adversidades, pero no las ansiedades. Pero nuestra tendencia es totalmente lo opuesto. Buscamos escapar o resistir las adversidades, pero al mismo tiempo aferrarnos a las ansiedades que éstas nos producen. La forma de echar nuestras ansiedades sobre el Señor es humillándonos ante su soberanía, y luego confiando en su sabiduría y amor. La humildad entonces debe ser tanto respuesta a la adversidad como fruto de esta. El apóstol Pablo fue muy claro en cuanto a que el propósito principal de su aguijón en la carne fue desviar cualquier tendencia al orgullo en él. Por eso dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. 2 Corintios 12 2.7. Si Pablo tenía una tendencia al orgullo, seguro que nosotros también. Por lo tanto, podemos establecerlo como un principio: cuando Dios nos bendice de cualquier forma que pueda engendrar orgullo en nosotros, nos dará junto con la bendición un aguijón en la carne para oponerse a ese orgullo y debilitarlo. Nos hará débiles de cualquier forma en una o más adversidades, de modo que podamos reconocer que nuestra fortaleza está en Él y no en nosotros. Podemos escoger cómo responderemos a ese aguijón en la carne. Podemos desgastarnos por meses, aún años, o aceptarlo como de Dios, humillándonos ante su poderosa mano. Cuando nos humillemos verdaderamente ante Él, experimentaremos, a su debido tiempo, la suficiencia de su gracia, puesto que Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4 2.6. La adversidad nos llega muchas veces a través de las acciones de otras personas. A veces, estas acciones hirientes son dirigidas intencionalmente a nosotros. Otras, podemos ser víctimas de las acciones irresponsables de los demás, que aunque no son dirigidas deliberadamente hacia nosotros, nos afectan seriamente. ¿Cómo debemos responder a aquellos que son los instrumentos de nuestra adversidad? La única respuesta, claro está, es con amor y perdón. Nuestra tendencia es acusar a la otra persona, guardar resentimientos e incluso desear vengarnos. He encontrado dos verdades que me ayudan a perdonar a otros. Primera, yo mismo soy un pecador perdonado por la gracia infinita de Dios y la sangre derramada por su Hijo. He herido a otros, tal vez no siempre con intención, pero sí inconscientemente por medio de un espíritu descuidado o por actos egoístas. Eclesiastés 7 2.21-22 dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Mientras que hay una aplicación directa en este pasaje, también hay un amplio principio que habla acerca del tema del perdón. Podemos verlo reformulando la idea del pasaje como sigue: no te resientas contra las otras personas que son instrumentos de la adversidad en tu vida, porque sabes en tu corazón que tú también lo has sido en la vida de otros. Dios nos pide que nos perdonemos unos a otros, así como Él nos perdonó en Cristo.
Efesios 4:32. Si deseo que Dios me perdone cuando he herido a otros, entonces debo estar dispuesto a perdonar a aquellos que son instrumentos de dolor en mi vida. Segunda, yo veo más allá de la persona que es solo el instrumento, para ver a Dios que ha permitido esta adversidad para mí. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Si Dios ha decidido que esta prueba suceda en mi vida, es porque Él en su infinita sabiduría la considera buena para mí. A través de la adversidad, forjada por la otra persona, Dios está haciendo su obra en mi vida. Humillarme ante su poderosa mano es resistir cualquier tendencia a la amargura o resentimiento en mi corazón hacia la otra persona. Aunque sus acciones pueden ser pecaminosas en sí mismas, Dios las está utilizando en mi vida para mi bien. Oración por liberación. Un espíritu de humilde aceptación hacia Dios o de perdón hacia otros no significa que no debamos orar por la liberación de las adversidades que nos sobrevienen. La Escritura nos enseña justamente lo contrario. Varios salmos, por ejemplo, contienen oraciones muy fervientes para liberación de problemas de diferente índole. Pero sobre todo, tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús, quien oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:2.39. Mientras el resultado final de una prueba esté en duda, por ejemplo, en el caso de una enfermedad o un hijo espiritualmente rebelde, debemos continuar orando, suplicándole a Dios cambiar la situación. Pero debemos orar en la misma forma que Jesús lo hizo, no como deseemos sino como Dios lo desee. Ciertamente nunca debemos exigir a Dios que cambie la situación. También debemos orar por liberación de los ataques de Satanás. Como ya hemos visto, los ataques de Satanás, como las ofensas de otras personas o las calamidades naturales, están bajo el dominio soberano de Dios. Satanás no puede atacarnos sin el permiso de Dios o ir más allá de los límites permitidos por él. Job 1:12, 2:2.6, Lucas 22:31. No sabemos por qué, en una situación específica, Dios permite a Satanás atacarnos, pero, a veces la razón es que debemos comprometernos en una guerra espiritual para aplicar la orden de resistid al diablo. Santiago 4:2.7. Debemos orar por liberación y aprender a resistir los ataques de Satanás por el poder de Jesucristo. Pero debemos hacerlo con una actitud de humilde aceptación de lo que sea voluntad de Dios. A veces su voluntad es librarnos de la adversidad, otras es darnos fortaleza para aceptarla. Confiar en Dios para obtener grada para aceptar la adversidad, es un acto de fe, así como lo es confiar en Él para librarnos de ella. Buscando la gloria de Dios por encima de todo, nuestra respuesta a la adversidad debe ser la búsqueda de la gloria de Dios. Vemos esa actitud ilustrada en la vida del apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Él no solo fue encarcelado sino que también algunos hombres, supuestamente ministros del Evangelio, en realidad, trataban de empeorar sus problemas con su predicación. Filipenses 1:2.14-17. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Filipenses 1:18. En esencia Pablo dijo: realmente no importa qué pase conmigo o cómo me afecte todo esto, lo importante es lo que le suceda al Evangelio. Probablemente la mayoría de nosotros no ha progresado tanto en la madurez cristiana, porque no hemos alcanzado el grado de desprendimiento espiritual que Pablo tuvo. Todavía importa lo que nos pase, pero este debe ser nuestro objetivo y si buscamos oportunidades para crecer en esta dirección, las veremos. Tal vez ocupe algún lugar de responsabilidad en su iglesia o en una organización ministerial. ¿Qué pasa si alguno más talentoso llega y le pide, tal vez no con mucha cortesía, que se haga a un lado en favor de esa persona? ¿Cómo responderá? Esta es su oportunidad para crecer en la dirección de preocuparse solo para la gloria de Dios. Si le va a responder en esto y a humillarse bajo su poderosa mano, experimentará su gracia permitiéndole ocuparse principalmente si no totalmente en su gloria. Habrá crecido más en su semejanza a Jesús, quien se despojó de su gloria para morir por usted. Principalmente debe ver la mano de Dios en cada evento, sabiendo que Él hace las cosas bien, permitiéndolo únicamente para su bien. Nada puede ser más consolador para el hombre de Dios,
que la convicción de que el Señor que hizo al mundo, lo gobierna y que cada evento, grande o pequeño, a favor o adverso, está bajo la absoluta disposición de quien hace todas las cosas bien y quien las regula para el bien de su pueblo. El cristiano tendrá confianza y valor en su labor, en la proporción en que vea a Dios en su providencia como gobernante en medio de sus enemigos, y obrando siempre para el bien de su pueblo y para su propia gloria, incluso en la persecución del Evangelio. ¿Puede confiar en Dios? Hemos visto que Dios es digno de confianza. Él es absolutamente soberano sobre cada suceso en el universo, y ejecuta esa soberanía en una infinitamente sabia y amorosa manera para nuestro bien. En este sentido, hemos contestado la pregunta principal originada por este libro. ¿Puede confiar en Dios? Él nunca lo desamparará y nunca lo dejará. Pero, ¿qué sucede acerca de la segunda forma en que podemos hacer esta pregunta? ¿Puede confiar en Dios? ¿Es su relación total con Dios una sobre la cual pueda construir un baluarte de confianza contra los ataques de la adversidad? No puede confiar en Dios aislándose de las otras áreas de su vida. Para crecer en la habilidad de confiar en Dios en momentos de adversidad, primero tiene que establecer un fundamento sólido de relación personal diaria con Él. Solo en la medida en que le conozca íntimamente y busque obedecerle completamente, podrá establecer una relación de confianza con Él. Luego, a ese fundamento de una vida en comunión con Dios, debemos agregar lo que hemos aprendido de Él en este libro acerca de su soberanía, sabiduría y amor. Debemos aferrarnos a estas grandes verdades en las pequeñas pruebas lo mismo que en las grandes calamidades de la vida. Al hacer esto dependiendo siempre del poder capacitador de su Santo Espíritu, seremos más y más capaces de decir, puedo confiar en Dios. Suplemento, si me fuera posible alterar cualquier parte del plan de Dios para mi vida, lo único que haría sería arruinarlo. Debo entender que esa adversidad es parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Decido confiar en Dios, decido creer en la bondad de mi Padre amoroso y todopoderoso, en su providencia, sabiduría y soberanía, y me niego a aceptar otra cosa sin importarme lo que alguien diga o cómo me sienta. Mateo 6:32. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Gracias, Señor, eso era todo lo que necesitaba saber. Confío en tu habilidad para cumplir con mis necesidades y las de tu iglesia. Dios sostiene lo que crea. Leer Lucas 22:31. Jesús les pregunta, ¿cuándo los envié, les faltó algo? La respuesta es, nada. Las adversidades no son adversidades sino parte del plan perfecto de Dios para llevarnos a cumplir su voluntad y ser más y más semejantes a Él. 2 Corintios 12:2.7. Para que no me enaltezca sobremanera. Era una ayuda para que Pablo no caiga. Gracias, Señor, por eso. Dios es digno de confianza. Ver la mano de Dios en cada acontecimiento, sabiendo que Él hace las cosas bien y permitiéndolo únicamente para nuestro bien. Dios obró y obrará todas las circunstancias y acontecimientos para nuestro supremo bien eterno. Podemos escoger cómo responderemos a ese aguijón, podemos desgastarnos y sufrir o aceptar lo que vino de Dios para nuestro bien.